Bueno, la clase pasada lo que habíamos empezado a ver eran soluciones, que cuando hablábamos de mezclas homogéneas teníamos este tipo de mezcla donde llamábamos solución a aquello que tenía un solvente y un soluto. Y las soluciones podían ser tanto sólidas como líquidas, como gaseosas. Como regla, solvente es lo que hay en mayor proporción y soluto, que puede haber más de uno, va a ser aquello que está en menor proporción. Y que en la mayoría de las soluciones el solvente es agua, por eso hablamos de que el agua es el solvente universal. Entonces, bueno, hablamos de ejemplos, cuando teníamos agua salada, que tenemos una sola fase. También podíamos tener en sólidos. Vimos algunos tipos de solutos, el azúcar, el café, la sal. Y algunos tipos de solventes, bueno, el agua, el thinner, el aire, la sangre. Teníamos 3 tipos de soluciones, sean sólidas, gaseosas o líquidas, donde lo que va a ser sólido, gaseoso y líquido es más que nada el solvente. El soluto puede variar y ser sólido, gaseoso o líquido dependiendo del tipo de solución. Entonces, bueno, hay un proceso donde se mezclan las cosas hasta formar una mezcla homogénea, que es el proceso de disolución. Y entonces, bueno, lo que importa es que las sustancias puras no van a reaccionar entre sí, sino que, visto de manera microscópica, podemos ver las distintas partículas y van a estar ahí, si bien nosotros cuando nos alejamos y lo vemos macroscópicamente vamos a ver una sola fase. Pero en realidad las propiedades químicas de cada uno se siguen conservando. Y hablábamos de, tipos de solutos y solventes, que cuando el soluto se puede disolver en el solvente decimos que es soluble, si no era insoluble. Y bueno, en sustancias líquidas teníamos miscibles, inmiscibles o parcialmente. Y bueno, un ejemplo de qué es lo que pasaba cuando se disolvía y qué pasaba cuando no se disolvía. Por ejemplo, el aceite y el agua, que no se disuelve el aceite en agua, sino que se separan. Bueno, acá lo que habíamos visto era en el proceso de disolución, que es lo que pasaba cuando poníamos un soluto en contacto con un solvente, donde, básicamente el solvente empieza a rodear las moléculas del soluto y empieza a separarlas. Y después, también veíamos que teníamos la disolución de gases cuando teníamos un gas en un líquido, qué pasaba con la temperatura y qué pasaba con la presión. Que, el gas, por ejemplo, una gaseosa, que la tenemos que tener fría, ¿por qué? Porque de esa manera se disuelve más gas dentro del líquido y se pierde menos. O sea, cuando uno toma, está más gaseoso. Y la presión era al revés. Es lo mismo. También es a menor presión. No, perdón. A menor presión, menor la cantidad de gas. O sea, es al revés de la temperatura. Lo he dicho bien. Esperen que entró alguien más. Bien. Entonces hasta acá, después la disolución de sólidos. O sea, cuando tenemos un sólido que lo disolvemos en un líquido. Eso ya lo corregí, la vez pasada había puesto mal. Lo que importaba era, por un lado, la naturaleza del soluto y del solvente, que lo similar disuelve a lo similar, la temperatura, o sea, ustedes saben que disolver azúcar, por ejemplo, en un té o en un café es más fácil si está caliente. Después, superficie de contacto, o sea, cuanto más chiquito es el soluto, nosotros ponemos azúcar en forma de granos, nos ponemos en terrones, si bien existe, pero si uno quiere que se disuelva más rápido, uno trata de que sea pequeño. Y la agitación, ¿eh? Una cosa que uno hace con una cucharita para que sea más rápido el proceso de disolución. Y esto es el tema de hoy nuevo, que es lo que sería la parte de concentración de las soluciones. Ustedes imagínense que se van a preparar un jugo Tang o alguno de esos que es como un polvito. En ese caso tenemos que el solvente es el agua o la soda, depende de lo que ustedes quieran usar.
Pero bueno, vamos a tomar el caso de agua. Y el polvo va a ser nuestro soluto. Entonces nosotros vamos a ir echando de a poco ese polvo dentro de nuestro solvente que es el agua. Lo que vamos a ir notando es que si echamos un poco, vamos a tener una cosa, digamos, más clarita, ¿no? Un casi color transparente. Y a medida que le vamos echando más y más y más, va adquiriendo más gusto y más color también. Y si nosotros decidimos en un vaso poner, por ejemplo, todo un sobre, va a llegar un punto donde va a empezar a quedar polvo en el fondo, no se va a empezar a disolver todo. Bueno, cada instancia tiene su nombre, es decir, eso que estamos haciendo, que son soluciones de distintas concentraciones, van pasando de lo que es diluida, o sea, una sustancia donde tiene mucha más agua de lo que es el soluto, a una situación donde la solución es concentrada y después a una saturada. El proceso, bueno, es este que ya veníamos viendo, o sea, podemos tener sal o lo que sea sin disolver, se disuelve y queda, digamos, mezclado. Entonces pasamos de una situación, de una solución diluida a una saturada. ¿Qué es cada cosa? Bueno, una solución saturada va a ser aquella que contiene disuelta la máxima cantidad de soluto que puede admitir una solución. O sea que la saturada es aquella que ya no puede recibir más cantidad de soluto. La concentrada, que era el paso anterior, va a ser aquella donde tiene una gran cantidad de soluto disuelto en una cierta cantidad de solvente, pero todavía puede recibir más soluto. Y la diluida, bueno, es aquella donde la cantidad de soluto es bastante baja con respecto a la cantidad de solvente. Siempre lo que importa acá es la proporción, porque uno puede decir, bueno, 10 gramos de soluto, 20 gramos de soluto, 20 kilos de soluto, puede ser mucho, puede ser poco dependiendo de la cantidad de volumen que tengamos de solvente. Entonces, tenemos diluida es aquella que tiene poco soluto disuelto en el solvente. Concentrada es aquella que tiene una gran cantidad de soluto. Y saturada es aquella donde no puede admitir más soluto. ¿Cómo que no puede admitir más soluto? Si yo puedo seguir agregando, sí, pero va a empezar a pasar un proceso que es cuando precipita. Es decir, si una solución puede recibir más soluto, decimos que la solución está insaturada, o sea que no está saturada, o sea, no está a su punto máximo. Pero cuando llega a su punto de saturación, o sea, una solución es saturada, llega a un punto donde si seguimos agregando más soluto, vamos a obtener una solución sobresaturada. Sobresaturada significa que es por encima de saturada. ¿Y qué pasa en esta situación? Donde seguimos agregando y agregando. Bueno, lo que termina pasando es que se empieza a depositar en el fondo, por ejemplo acá, soluto. Van a ver, por ejemplo, si usan el polvito Tang, van a ver que empieza a quedarse en el fondo, o primero flotando y después se deposita en el fondo. ¿Por qué? Porque ya esa cantidad de soluto no puede mezclarse, ya no da más, digamos. Entonces decimos que una solución sobresaturada tiene más soluto del que el solvente puede recibir a cierta temperatura, porque ojo, quizás si lo calentamos, si subimos la temperatura, pueda aceptar más. Entonces la saturación tiene que ver con la temperatura. ¿Y qué características tienen las soluciones sobresaturadas? Bueno, son inestables, porque una vez que se enfría, por ejemplo, nosotros calentamos y vemos que se disuelve todo, pero se enfría y vuelve a precipitarse, entonces no es muy estable que digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda un sólido no disuelto en su interior. Esto siempre en casos que estamos hablando de solvente líquido y soluto sólido. Y de acá se derivan dos términos, que es lo que venimos hablando, pero bueno, poniéndolo en palabras, tenemos lo que es el valor de solubilidad, que es cuando se llega a la máxima cantidad de soluto
que puede disolverse en un solvente a una presión y temperatura determinadas. Siempre es importante decir a qué presión y temperatura, porque la presión y la temperatura hacen que cambie. Y lo otro es el coeficiente de solubilidad, que, bueno, ¿qué es el coeficiente? En soluciones acuosas lo que vamos a tener sería la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. ¿Por qué tiene un valor de 100 gramos? Porque justamente es un coeficiente. Tiene que estar definiendo bien las variables. Entonces, ¿por qué vemos todo esto? Porque la idea es que queremos calcular. O sea, nosotros, si bien podemos hacer experimentalmente esto de mezclar polvo en agua y ver cuánto puede soportar, nosotros lo que queremos saber es cuánto puede soportar un líquido. O quizás queremos hacer una solución con un volumen dado, con una cantidad de soluto dado, ya sea por algún motivo que puede ser un motivo médico o un laboratorio químico o quizá una receta de cocina. Entonces vamos a ver la expresión y los cálculos de la concentración, porque lo que estamos viendo acá es concentración, o sea, cuando hablamos de saturada, concentrada y diluida, hablamos de la concentración, es decir, qué tanto de soluto hay dentro del solvente. Y tenemos tres maneras de expresar la concentración. Una es la que se llama porcentaje de masa en masa, que se escribe como porcentaje M chiquita sobre M chiquita. ¿Qué es el porcentaje de masa en masa? Bueno, es la cantidad de masa de soluto en gramos cada 100 gramos de solución. Seguramente esto generalmente lo van a ver como es para los casos donde tenemos un soluto sólido y un solvente sólido, pero no necesariamente, porque los gramos en realidad también podemos medir líquidos en gramos. ¿Cómo se calcula? Entonces, porcentaje de masa en masa es igual a la masa del soluto dividido la masa de la solución por 100. Por 100 porque es un por ciento, si no esto nos daría un valor de 0, algo. La idea es que nos dé un porcentaje, o sea, mayor a 0. La segunda expresión es la que se llama porcentaje masa en volumen, donde se pone como porcentaje M sobre B corta, es decir, masa sobre volumen. Y esto es la cantidad de masa de soluto, nuevamente en gramos, pero ahora cada 100 mililitros, mililitros se escriben como ml, de solución. Por lo tanto, esto se suele usar más que nada cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido. Porque generalmente en la vida diaria nosotros medimos los sólidos en gramos, kilogramos y los líquidos en litros, mililitros. Si bien nosotros podemos hablar de gramos de líquido, pero es más fácil medirlo con cualquier instrumento hasta de cocina. Entonces, cuando hablamos de porcentaje de masa en volumen, generalmente estamos hablando de un soluto sólido, que está en gramos, y el volumen es el solvente, o sea que está en mililitros, o sea, gramos sobre mililitros. ¿Cómo se calcula? Porcentaje de masa en volumen es igual a la masa del soluto sobre, o sea, dividido, el volumen de la solución en mililitros por 100. Y la tercera expresión que tenemos es el porcentaje de volumen en volumen, donde tenemos, acá ponemos, porcentaje, B corta sobre B corta, y acá lo que vamos a tener, el soluto lo vamos a tener en mililitros, o sea que va a ser volumen de soluto, cada 100 mililitros de solución,
O sea que tanto el soluto como el solvente son líquidos en este caso. Y entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, es lo mismo. El porcentaje volumen en volumen es igual al volumen del soluto sobre, se ha dividido, el volumen de la solución por 100. Generalmente acá uno dice, bueno, estamos hablando de solución, no me estás hablando de solvente. Porque siempre es sobre solución. O sea, nosotros ya habíamos visto antes que la solución es el solvente más el soluto. También saben que, por ejemplo, si yo sé que la solución, queremos saber cuánto es la solución, por ejemplo, cuántos gramos es, y yo les había dicho al principio de la clase pasada que si teníamos 20 gramos de sal y 80 gramos de agua, en total la solución va a ser 100, o sea, es la suma. Así que ojo con eso, acá estamos hablando de solución. Lo que a veces sucede es que a veces desestimamos la cantidad de soluto cuando es muy mínima. Porque, por ejemplo, en un vaso de agua, agregarle un poco de gramos de sal no varía mucho el volumen total de la solución. Entonces, a veces se considera que la cantidad de solvente es la cantidad de solución. Pero en definitiva, en realidad, la cantidad total de la solución va a ser la suma del solvente y el soluto. Eso a tener en consideración cuando hacemos los cálculos. Entonces, bueno, seguimos. 3 expresiones. Entonces, porcentaje masa en masa, que es gramos de soluto sobre masa de la solución por 100. Porcentaje masa en volumen, tenemos masa de soluto sobre volumen de la solución por 100. Y volumen en volumen, tenemos volumen de soluto sobre volumen de solución por 100. En ningún caso acá dice solvente, pero ustedes ya saben que la solución es la suma de solvente más soluto. O sea que si yo acá no sé cuánto es la solución total, tengo que poner la suma. Volumen soluto, volumen solvente. Entonces, vamos a ver ejercicios. El primer ejercicio lo que dice es que tenemos 30 gramos de sal y queremos preparar 150 mililitros de agua salada. ¿Cuál será la concentración expresada en porcentaje MB, que era masa sobre volumen? Bueno, acá como ven dice 150 mililitros de agua salada y ustedes podrían decir, bueno, pero acá sumo los 150 a los 30 gramos. No, porque pasa eso de que 150 mililitros es tan grande al lado de 30 gramos que no se suman en este caso. Se considera como que no aporta mucho 30 gramos a los 150 mililitros. Entonces uno puede simplemente poner 150 como el valor de la solución. Entonces, de este enunciado sacamos la información. La masa del soluto, que la vamos a poner como M, STO, el soluto, o sea, masa del soluto, era 30 gramos de sal. El volumen de la solución, que lo ponemos como B corta SC, va a ser solución. Ustedes pueden poner sol o como les parezca. Era 150 mililitros. La concentración del porcentaje masa sobre volumen, por la ecuación que habíamos visto antes, es la masa del soluto sobre el volumen de la solución en mililitros, todo por 100. ¿Es lo mismo multiplicar antes por 100 y después dividir? Sí, es lo mismo. Por eso acá arriba está multiplicado directamente. Ustedes pueden hacer masa por 100, después dividido, o pueden hacer esto dividido, esto después por 100, es lo mismo. Entonces reemplazamos los valores. Donde dice masa en gramos, era 30 gramos de sal. Donde dice volumen de la solución, era 150. Así que ponemos 150 abajo, 30 arriba, por 100. 30 por 100 dividido 150 me da 20 porcentaje masa volumen. O sea, ¿cuál es la concentración expresada en porcentaje masa volumen?
es 20%, 20 porcentaje masa volumen. Esta es la solución. Otro ejercicio más. Si la densidad de la solución anterior es de 1,2 gramos sobre mililitros, ¿cuál será su concentración en porcentaje masa a masa? Bueno, el anterior acá lo dejé como para que se sepa los valores, o sea, teníamos 30 gramos de soluto, 150 agua salada. Entonces, bueno, acá entra un tema que es densidad, que esto ya lo dijimos varias veces, que era la densidad, era la cantidad de masa en un volumen. Entonces, por eso la densidad es gramos sobre mililitros, porque es masa sobre volumen, 1,2. O sea, 1,2 gramos por cada mililitro. Entonces, para expresar la misma concentración, pero en porcentaje masa en masa, primero hay que calcular la masa de la solución, que es MSC, multiplicando la densidad por el volumen total de la solución. ¿Por qué? Porque la densidad es masa por unidad de volumen. Entonces, la masa de la solución, que está en gramos, por eso dice G, es igual al volumen de la solución, que era 150, por la densidad, que es gramos sobre mililitros. Reemplazando, acá tiene que haber un igual, después lo corrijo. 150 mililitros, que es la solución, por 1,2, que es la densidad, gramos sobre mililitros. Todo esto nos da 180 gramos. O sea, 180 gramos es la masa de la solución. O sea, teníamos la solución, la teníamos en mililitros, entonces la estamos pasando a gramos. Para pasarla a gramos, lo que hacemos es multiplicarlo por la densidad. ¿Por qué me quedan gramos si acá dice mililitros y acá dice gramos sobre mililitros? Porque, en definitiva, acá tendríamos mililitros encima y acá tendríamos por gramo sobre mililitro. Mililitro con mililitro se van, porque esto estaría debajo. Entonces queda gramos. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber en gramos. ¿Por qué? Nuevamente, queremos saber la concentración de masa en masa. O sea, necesitamos gramos sobre gramos. La teníamos en mililitros. Y la pasamos a gramos multiplicándolo por la densidad. Necesitamos saber la densidad. Si no sabemos la densidad, no podemos calcular esto. Entonces ahora sabemos que los 30 gramos de soluto están disueltos en 180 gramos de solución, que equivalen a 150 mililitros de solución. Entonces ahora sí podemos calcular la concentración de masa sobre masa. Hacemos la masa del soluto por los 100 sobre la masa de la solución. 80 por 100 dividido 180. Nos da 16,66 porcentaje de masa en masa. Un tercer y último ejemplo. Tenemos, se desean preparar 300 mililitros de una solución de ácido acético en agua al 5% de volumen en volumen. ¿Qué cantidad de soluto se necesitará para preparar la solución? Entonces, interpretamos. 5% de volumen en volumen significa que cada 100 mililitros de solución hay 5 de soluto, que acá es líquido. La pregunta es, bueno, sí, está bien, es 5 mililitros para 100, pero yo quiero preparar 300, quiero preparar el triple. ¿Cuánto soluto necesitaría? Esto es bastante simple, digamos, no es necesario ni siquiera hacer la cuenta, porque ustedes ya saben que es el triple, entonces sería más fácil decir, bueno, 5 por 3. Pero bueno, vamos a utilizar la ecuación. La cantidad de soluto, entonces, es el volumen de la solución
por la concentración de la solución. Entonces tenemos 300 mililitros, que es lo que queremos preparar, por 5, que es nuestra concentración, porque acá dice 5, sobre 100. ¿Por qué? Porque esto es una multiplicación, o sea, estoy multiplicando el volumen por la concentración. La concentración era 5 mililitros cada 100. Entonces, calculando esto, de hecho uno puede acá simplemente tachar los ceros, tachas los dos ceros del 300 con el de 1000, perdón, con el de 100, y te va a quedar 3 por 5. O sea que la respuesta final es que tenemos que ponerle 15 mililitros de ácido acético para nuestra solución de 300 mililitros. Pero también lo podían razonar multiplicando. Así que bueno, esto hasta acá. Les voy a dejar ejercicios que les voy a dar bastante tiempo. Probablemente lo van a poder hacer para las vacaciones de invierno, o sea, para después. Así que así tienen bastante tiempo como para verlo. La clase que viene vamos a seguir repasando un poco esto, por si quedan algunas dudas. Y bueno, ya después espero sus trabajos. Así que bueno, dejo de grabar.